Cuando hablamos de evaluación, abarca un campo muy amplio en lo cual lo podemos aplicar, que va desde la medición de fuerza, como lo veíamos en la clase de fisiología, que estuve ahí participando como oyente, también en mediciones antropométricas, biomecánicas, en el caso del fútbol, medir la velocidad, la potencia, en el caso de los deportes de resistencia, como están los pies abajo, pues poder medir la capacidad aeróbica, poder medir el umbral, poder medir características biomecánicas como la frecuencia y la longitud de ciclo. En resumen, la parte de control del entrenamiento es muy amplia. Una de las cosas que tenemos que comprender en cuanto a la planificación de los controles del entrenamiento es comprender que el entrenamiento es un proceso que tiene entradas de información y salidas de información. Cuando nosotros planificamos, partimos de dónde estamos, analizamos cuáles son las características del que el programa de entrenamiento debe de contener en función de las necesidades del deporte y aplicamos una serie de cargas para lograr llegar a donde queremos o lograr el objetivo. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la evaluación y el control del entrenamiento? Primero, identificar cuál es la situación actual o la situación de inicio, fijar un sistema de trabajo. Parte de lo que hacemos es ir verificando diariamente que vamos cumpliendo con la carga planificada y vamos evaluando si estamos logrando los objetivos que nos hemos planteado en función de las características de nuestro deporte. Entonces, esto como el proceso, hacemos un diagnóstico inicial de nuestro deportista, elaboramos un sistema de evaluación y control, el cual nosotros vamos a ejecutar cumpliendo ciertas características para al final evaluar si estamos cumpliendo, y esta misma información de la evaluación nos sirve para reorientar el plan de entrenamiento para ver si estamos logrando los objetivos. Esta parte es muy importante que nosotros la tengamos clara. Vamos a redundar un poquito, pero es muy importante comprender que la evaluación y el control parten de la necesidad de controlar los efectos internos que se está teniendo de la aplicación de cargas externas. Partimos siempre del planteamiento de los objetivos del entrenamiento. Hacemos una planificación en esta primera parte de los objetivos del entrenamiento. En esta gráfica que vemos aquí en la línea roja, en este punto inicial, pues nosotros sabemos que esta es la curva de sobrecompensación. Partimos de un estado de equilibrio inicial, que es lo que nosotros le llamamos el estado de equilibrio, el estado de homeostasis. Nosotros, a través de la planificación del entrenamiento, vamos a aplicar una carga. Lo primero que vamos a controlar es si la carga que estamos aplicando es la adecuada, y al aplicar esa carga rompemos la homeostasis y entramos en un estado de fatiga. ¿Qué podemos controlar en esta parte? Podemos controlar la magnitud de la fatiga. Los que han profundizado en el tema de la fatiga saben que la fatiga puede ser aguda, crónica, o puede llegar al sobreentrenamiento. Entonces, aquí estamos aplicando controles para evitar caer en el sobreentrenamiento. Continuamos con la aplicación de cargas, y lo que nosotros buscamos es una sobrecompensación a las cargas aplicadas. ¿Cómo nosotros podemos
estar seguros que la aplicación de esta carga externa está logrando el efecto, que es la parte que nosotros tenemos aquí hacia el lado izquierdo de su pantalla, si estamos logrando el efecto de la sobrecompensación que necesitamos. Luego que hemos aplicado, vemos verificando aquí, nosotros tenemos que controlar los cambios. Aquí en la parte inferior de la pantalla vamos verificando que los cambios que se están dando, o sea, las transformaciones internas, sean acorde a los objetivos que nos planteamos en el inicio. ¿Cómo nosotros podemos evaluar y controlar que los cambios resultantes son los que nos hemos planteado? Pues puede ser a través de un control bioquímico o a través de los resultados de la competición deportiva. En esto, como un proceso, en función de la información que logramos en este punto, regresamos y reorientamos. Bien. La carga de entrenamiento. Nosotros tenemos que comprender que se puede evaluar y controlar desde dos ángulos. Uno es lo que es la carga externa, que son los parámetros que nosotros vamos a aplicar como volumen de trabajo, volumen de carga. Puede ser a través de la distancia, puede ser a través del tiempo de trabajo, o en el caso del entrenamiento de la fuerza también puede ser por la cantidad de kilos o de libras levantadas. Podemos controlar la intensidad como factor de la carga externa. ¿Cómo podemos medir nosotros la velocidad? Bueno, la podemos medir simplemente con un cronómetro, ya sea que si estamos en un deporte cíclico donde tenemos que hacer repeticiones, pues nosotros podemos saber a qué tiempo tiene que pasar en cada vuelta. En el caso del atletismo, por ejemplo, si estamos en la pista, estaríamos hablando de cuántos minutos nos está pasando la vuelta de los 400 metros. Si estamos en la natación, pues cuánto está haciendo por 100 metros. Si estamos en el fútbol, pues nosotros podemos medir un acelerómetro y podemos ver la velocidad que está generando en cada sprint o en cada jugada. En el caso de la fuerza, nosotros podemos medir en función de qué porcentaje del 1RM o de una repetición máxima o la fuerza máxima, como nos habló en la clase anterior la licenciada, qué porcentaje del 1RM estamos usando. Otro factor de carga externa que nosotros podemos medir es la relación de la densidad, o sea, la relación trabajo-descanso. Por ejemplo, un deporte que se presta mucho a este ejemplo es la natación. No es lo mismo hacer 10% con 10 segundos de descanso, que estaríamos trabajando un aeróbico ligero, a un 5% con 5 minutos de descanso, donde estemos trabajando la tolerancia o la resistencia lactácida. ¿Qué otros factores de carga externa pudiéramos estar midiendo? Pues podríamos estar midiendo factores biomecánicos como longitud y frecuencia de ciclo. Estos parámetros son muy típicos de estar midiendo en los deportes cíclicos como la natación, el ciclismo, la carrera, el patinaje. Ahora, lo más importante en cuanto a la orientación del entrenamiento y poder evaluar si estamos nosotros logrando los cambios o los efectos que nosotros estamos buscando, es establecer parámetros de evaluación y control de la carga interna. ¿A qué se refiere la carga interna? Es qué efecto está teniendo en el cuerpo del atleta la aplicación de la carga externa. Algunos de los parámetros que podemos observar aquí en la diapositiva, que son solo algunos porque hay más: el pH sanguíneo, la concentración de lactato
y la concentración de lactato en sangre y lactato en músculo, que nosotros sabemos que el grado de concentración de lactato nos indica el grado de intensidad o el sistema energético que estamos utilizando. La frecuencia cardíaca, para todos es muy familiar, la famosa fórmula de 220 menos la edad, que es la fórmula de Carbonen. En función del porcentaje que nosotros estamos usando, también la frecuencia cardíaca nos indica a qué intensidad del ejercicio estamos trabajando. Otro factor de carga interna es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Déjenme contarles que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es uno de los parámetros que más se está utilizando en la actualidad para medir los estados de fatiga, los estados de recuperación y en general los estados de salud del atleta. La variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que mide es el tiempo que transcurre entre cada banda R en un electrocardiograma. La variabilidad de la frecuencia cardíaca está influenciada por el sistema simpático y por el sistema parasimpático, sabiendo nosotros de que estos dos sistemas pues, nos miden los estados anabólicos y los estados catabólicos.